Está con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Agricultura, Wilmer Reyes. Desde la Universidad Nacional de Agricultura, con asiento en Catacama, Solancho, rector Reyes, ¿qué escenario están viendo ustedes? ¿Qué tanta afectación o qué impacto ha tenido el cambio climático, la pandemia del COVID, que también nos ha golpeado a todos por igual, en el escenario o en el sector agro, en el sector ganadero? ¿Qué incidencia advierten ustedes han tenido estos fenómenos y esta pandemia en este sensible sector de la economía del país? Sí, muchísimas gracias, muy buenas noches de nuevo. Yo creo que algo aquí importante que tenemos que considerar, y eso hay que decirlo y todos tenemos que estar claros, el sector agroalimentario ha sido duramente afectado por una combinación de factores que vienen desde hace mucho tiempo, con las sequías, con el asunto de la pandemia y posteriormente con los huracanes. Esto es algo fundamental que hay que considerarlo, y algo que nosotros estamos viendo es que es importante que todos los sectores en la sociedad podamos entender de manera precisa que el sector agroalimentario es fundamental para la recuperación. Es un sector que es 2 a 3 veces más efectivo para generar desarrollo no solo económico, no solo sostenido, pero también inclusivo y equitativo. Los impactos que ha generado la pandemia, los impactos que ha generado los huracanes, yo creo que todavía estamos lejos de cuantificarlos en la magnitud que realmente son. Nosotros estuvimos analizando, por ejemplo, los datos que ha presentado el BID con la CEPAL, que se estima aproximadamente 8.800 millones de lempiras en pérdidas. Por otro lado, la FENAC hablando de 5.000 millones en pérdidas. Estamos hablando en algunos lugares de pérdidas de cosechas, de acuerdo a la FENAC, de más de 10.000 hectáreas. Por otro lado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería habla de un poco más de 16.500 hectáreas de palma, que en edades menores de 10 años que fueron prácticamente eliminadas. Unas 5.000 manzanas de banano y por ahí unos 16.500 manzanas de una combinación de maíz, frijoles y arroz. Pero yo creo que esto realmente todavía se queda muy corto y alejado de la realidad del verdadero impacto que ha tenido toda esta combinación de factores, de la sequía, la pandemia y el impacto de los huracanes, particularmente en aquellos sectores que son invisibles para las estadísticas, por ejemplo, aquellos agricultores que no están asociados y que como no están asociados no se pueden registrar, aquellos ganaderos que en realidad tienen 2, 3, 4, 5, 10 animales que tampoco están asociados. Yo creo que eso, si hacemos un análisis un poco más cuidadoso de esto, nosotros estaríamos estimando pérdidas que podían llegar fácilmente a los 11.000 millones de lempiras en esa combinación de factores. Pero aquí lo más importante es entender que la agricultura necesita mayor atención, que es fundamental para el desarrollo económico e inclusivo de la población hondureña, que hay que trabajar en la parte del nivel tecnológico, que hay que mejorar de manera urgente todos los indicadores de producción, de productividad y por supuesto la competitividad del sector. Nosotros no podemos estar con una agricultura donde tenemos, por ejemplo, 500.000 familias que producen granos en el país, pero que de estas familias, digamos, el 50% tienen una categoría de subsistencia y que son los responsables de producir un poco más del 60% de toda la producción que se genera en el país y aproximadamente un 30-35% de los frijoles. Yo creo que eso es sumamente importante considerar y garantizar de alguna manera un crecimiento sostenido de la economía, de la agricultura, que nos permita incrementar no solo su contribución al PIB, pero también un crecimiento económico sostenido de 6 a 8 y, ¿por qué no?, el 10% si se crean las condiciones. Algo que es sumamente importante indicar aquí: a pesar de la pandemia y los huracanes, yo creo que la agricultura y todo el sector en general fue uno de los pocos sectores que creció
el año pasado, por ejemplo, en casi 4.000, 5.000 millones de lempiras, y eso significó que ahora estemos más o menos en un 12% de contribución al Producto Interno Bruto. Yo creo que hay que atacar fuertemente todos los problemas que tienen los productores desde la raíz. Yo creo que es importante trabajar con ellos para apuntarle, llevarlos hacia una verdadera transformación del sistema agroalimentario que no solo necesitan los productores, sino que todo el país en general, ya que dependemos muchísimo de esto en términos de empleo, en términos de desarrollo económico y su contribución, por supuesto, al PIB. Bueno, muchas gracias, rector. Vamos de inmediato. Honduras era considerado el granero de Centroamérica. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué Honduras dejó de serlo? Esta es la pregunta que le hacemos al rector de la Universidad Nacional de Agricultura, Wilmer Reyes. Sí, buen día. Bueno, hay una serie de factores que nosotros podríamos considerar. Uno es que históricamente Honduras le ha apuntado más a la producción por volumen, de manera extensiva, de manera expansiva, y otros países le han apostado más al incremento de la productividad, lo cual es el incremento de la producción por unidad de área. Otro factor importante que no podemos negar es los impactos del cambio climático. El ser productor hoy día yo creo que es mucho más difícil que serlo hace 20, 30, 40 años, ¿no? Yo creo que las distorsiones en todos los ciclos naturales son evidentes hoy en día. Era fácil que los productores en hace 3, 4 décadas pudieran predecir de alguna manera el comportamiento climático alrededor del año. Con las famosas cabañuelas era típico que un agricultor pudiese o procediera a sembrar, por ejemplo, después del día de la cruz. Hoy son elementos que no los podemos hacer precisamente por la alta variabilidad climática y todos estos aspectos negativos del cambio climático. Yo creo que un error fatal que se cometió y que en algún momento nosotros esperaríamos de que se rectifique es la eliminación de los sectores, por ejemplo, de asistencia técnica de manera permanente y sistemática a los productores. Si bien es cierto, hoy día estamos con alguna asistencia técnica, principalmente desde proyectos específicos, yo creo que es necesario retomar los sistemas de extensión nacionales que tenía el país para poder acompañar a los productores. Yo creo que otro aspecto importante es que Honduras se ha quedado estancada en comparación a sus vecinos en cuanto al nivel tecnológico, y la agricultura se ha vuelto poco rentable y poco atractiva, y eso ha permitido que se reduzca el área de producción en algunos cultivos, pero también la desvinculación no solo de productores actuales, sino que también de productores potenciales, particularmente jóvenes, hijos de productores que no ven en la agricultura una actividad que les puede permitir romper con el ciclo de pobreza y marginamiento que probablemente han visto en su familia. Es difícil realmente que que Honduras pueda aspirar a ser el granero de Centroamérica si aún tenemos productores, por ejemplo, que producen 15 quintales de frijol por hectárea, mientras nuestros vecinos más cercanos están produciendo 70 quintales, o el mismo caso hablando de maíz, cuando nosotros producimos en algunos casos de 10 a 15 quintales por hectárea, y nuestros vecinos están produciendo con bajo nivel de producción unos 70, 80 quintales por manzana, y más allá cuando incrementan el nivel tecnológico que pueden llegar a 270, 280 quintales por manzana. Yo creo que esa combinación de factores le ha costado a Honduras precisamente no solo ser el granero de Centroamérica, sino ser importadores netos en muchos productos que son básicos para la dieta hondureña. De llover, tenemos este periodo especial que conocemos como la canícula, y nos agarra esto sin sistemas de riego, sin tecnología aplicada al campo. ¿Qué tanto visualizan ustedes podrá afectar en los sembradíos que ya están este periodo especial de canícula? Porque hay mucha gente que no tiene acceso a la tecnología, que no tiene acceso a la asistencia técnica, que bueno, siembra cuando se le ocurre sembrar, ¿verdad? Y esto evidentemente tiene un impacto en los cultivos que ya están, en los sembradíos que ya tenemos. ¿Visualizan ustedes un panorama todavía más desalentador a partir de estos espacios de sequía que tenemos en el país?
Bueno, realmente el periodo que conocemos como canícula no es un periodo realmente de cero precipitación, es un periodo en el cual la precipitación se reduce en comparación al resto del invierno. Estamos hablando entonces de un periodo relativamente menos lluvioso dentro del periodo que tenemos nosotros, que conocemos como invierno. Yo creo que cuando uno ve los pronósticos estacionales de Senado, yo más bien diría que debemos de ser optimistas. La precipitación en este año está pronosticada para todo el territorio nacional, que va a exceder los promedios esperados, y si es menor será pues un poco menos. Y eso aplica para todo el país. La canícula será un poquito más corta, quizás más bien en algunas regiones como Lancho y Francisco Morazán podríamos tener un problema en algunos asuntos de cosecha, puesto que esta puede coincidir con algunos periodos de lluvia. Pero al final de cuentas, tenemos que entender que esto que se pronostica son precisamente eso, son pronósticos que se podrían cumplir, podría ser que no. Yo creo que y a veces encontramos productores que dicen, bueno, los pronósticos no sirven de mucho, en realidad sí sirven de mucho, pero hay un trabajo técnico en el cual nosotros tenemos que seguir avanzando y es cómo ir calibrando, cómo ir ajustando estos modelos de tal manera que puedan ser aplicables al pequeño productor. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Los modelos climáticos globales están basados en resoluciones espaciales a veces de 50, 100, 150, 300 kilómetros. Eso significa, hay un problema tremendo de estos modelos globales, es que asumen, por ejemplo, que en 300 kilómetros las condiciones de homogeneidad en diferentes condiciones atmosféricas, en diferentes condiciones topográficas, etcétera. Y eso no es cierto, particularmente en territorios como el nuestro, que es bastante irregular, donde las condiciones de temperatura varían fácilmente de un lugar a otro por las cuestiones de irregularidad del territorio, igualmente la temperatura, igualmente la precipitación. Yo creo que aquí el trabajo que tenemos que hacer es ajustar y calibrar esos modelos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, utilizando variables como temperatura, precipitación, utilizar estaciones meteorológicas en suelo, utilizar variables topográficas que nos permitan, y de temperatura, que nos permitan calibrar esos modelos, ajustarlos y llevarlos a un nivel de, qué sé yo, de 1 kilómetro, de 500 metros, de 20 metros, que pueda ser aplicable a lo que necesita un productor, digamos, de pequeña escala, que puede tener unas cuantas tareas, hasta 2.5, 3 manzanas. Yo creo que los pronósticos son buenos, pero tenemos un trabajo fuerte que hacer aquí, y ese es un trabajo en el cual nosotros como universidad estamos trabajando precisamente en cómo llevar a estos modelos, aterrizarlos a una escala que pueda ser útil para el pequeño productor. La Universidad Nacional de Agricultura, bien lo decía la rectora de la Universidad de Zamorano, se necesitan políticas públicas. ¿Cuáles serían esas políticas públicas que deberían de implementar las autoridades de gobierno, doctor Wilmer Reyes? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que hay algo que hay que dejar suficientemente claro aquí. No se puede transformar el sistema agroalimentario si no se hace un abordaje de sistema para transformar todos los elementos, los componentes de la cadena. Yo creo que es un error centrarse solo en la parte productiva. En realidad todo el sistema agroalimentario implica desde los insumos, pasando por la producción, pasando por el almacenamiento, la distribución, el valor agregado, el mercado, incluso los hábitos alimenticios de la población. Yo creo que una política pública debería de ser precisamente orientarse a hacer un abordaje de sistema en un sector que está, a nuestro juicio, todavía sigue desorganizado, con una articulación que dista mucho del escenario ideal de todos estos elementos que acabo de mencionar. Ahora, yo creo que otro elemento es precisamente una política más clara y más contundente que le apunte a la innovación en el sector, a la tecnología, a la innovación en todo el sector, teniendo el cuidado de que toda esta tecnología e innovación pueda irradiar todos los actores de la cadena para que no sea realmente un elemento más de exclusión. Eso es algo fundamental y algo que decía muy claramente la rectora Müller, es que definitivamente tenemos que trabajar mucho en una política que ayude a generar las competencias apropiadas de siglo XXI que se requieren hoy en día. No podemos estar nosotros
desarrollando una agricultura del siglo XXI con competencias del siglo XX. Eso definitivamente tenemos que trabajarlo. Y algo que es importante, y quiero enfatizar en eso, es cómo entusiasmamos de nuevo a nuestros jóvenes que están migrando, cómo entusiasmamos a los jóvenes que ven la agricultura como una actividad que es altamente delicada, que implica en muchos casos pérdidas que difícilmente los va a ayudar a salir de la pobreza, a una agricultura que los entusiasme, a una agricultura que sea el parteaguas de pasar de un proceso de pobreza a un proceso de desarrollo más inclusivo y resiliente. Esos son aspectos fundamentales que hay que abordar. El rector David Reyes de la Universidad Nacional de Agricultura, sobre el papel o el rol que desde la Universidad de Agricultura ustedes están viéndole al sector agroindustrial y qué tan integrado lo han sentido a las políticas públicas para el sector y cómo lo están viendo desde el lado del gobierno. ¿Sienten ustedes que el gobierno ha integrado o ha llamado al sector agroindustrial, rector? Sí, en realidad el sector agroindustrial ha sido históricamente también un sector bastante complejo y curiosamente dentro de los más importantes por diferentes razones, y es que son básicamente un motor de crecimiento y desarrollo. ¿Cuál es el problema aquí? Yo creo que la intervención del Estado y la dinámica del mismo sector ha sido un poco baja en diferentes lineamientos. Les voy a poner un ejemplo. Este sector, por ejemplo, es altamente estratégico para generar empleos por su característica o por sus vínculos que son progresivos y regresivos. ¿Qué significa eso? Que se vinculan mucho hacia atrás de ellos y hacia adelante de ellos. Cuando una planta, por ejemplo, de procesadora de lácteos se abre, eso implica mayores empleos, no solo dentro de la planta como tal, pero también mayores empleos en la finca ganadera, mayores empleos de quienes recolectan la leche, mayores empleos en el sector de insumos, y si nos vamos hacia adelante, pues hablamos en este caso de mayores empleos en el sector de distribución. Yo creo que aquí lo que ha faltado es precisamente entender eso en esa dinámica, que no se puede ver el sector agroindustrial como simplemente aquel componente de la parte de la manufactura que adhiere valor agregado a los productos, sino más bien que eso está integrado dentro de una cadena determinada. Y mire que algo sumamente importante, y quisiera subrayar esto y recalcar la importancia de la agroindustria y que se requiere una atención un poco más precisa y más robusta de apoyo. Nosotros hoy día tenemos en Honduras entre 25 y 30% de pérdidas post cosecha. Estamos hablando de 25-30% de todos los productos alimenticios que se generan en Honduras, de alguna manera se pierden después de la cosecha. Aquí la agroindustria debe de generar o jugar un papel fundamental, y la agroindustria misma y el gobierno deben de entenderlo de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Bueno, porque simplemente atender o mejorar o reducir las pérdidas por cosecha implica literalmente llevar a un nivel superior la agroindustria y fundamentalmente eliminar de raíz el problema de seguridad alimentaria que tenemos en el país. Nosotros hemos estimado que con una reducción en su totalidad de las pérdidas post cosecha, nosotros estamos hablando de combatir de manera frontal el 3.1 millones de personas que pueden estar en condiciones de inseguridad alimentaria en la actualidad. Yo creo que aquí el punto también es importante entender para la agroindustria que esto es una simbiosis con los productores. En realidad no pueden verse como enemigos, sino más bien cómo buscan mecanismos para un desarrollo colectivo de tanto la agroindustria como los productores y todos los que están involucrados en la cadena. Finalmente, doctor Wilmer Reyes, rector de la Universidad Nacional de Agricultura. Saludamos allá a toda la gente de Catacama, de Olancho, de la Universidad de Agricultura, en donde cientos de jóvenes, hombres y mujeres, bueno, le han apostado a esto, ¿verdad? Le han apostado al sector. En momentos en los que el país está en fase 3, en condiciones graves de crisis alimentaria,
¿Cree usted que todavía tiene tiempo esta administración de heredarle algo a esta sociedad, de heredarle algo a esta nación, de heredarle algo a estas miles de familias agricultoras que, bueno, siguen creyendo en el sector? ¿Tendrá tiempo todavía esta administración de heredarnos algo mejor respecto al tema de la agricultura y la ganadería, rector Reyes? Yo diría que sí, yo diría que el punto aquí es centrarse en precisamente cómo movilizamos capacidades, cómo movilizamos actores, cómo sentamos las bases para el futuro hacia adelante. Tenemos que entender que el mejoramiento de todo el sistema agroalimentario no es un asunto solo del gobierno, es un asunto de país que compete a la empresa privada, que compete al gobierno, que compete a la academia. Tenemos que trabajar de manera coordinada, de manera contundente, en cómo creamos un sistema alimentario que responda a los tres grandes retos que enfrentamos hoy día. Uno es incrementar la producción de alimentos que sean sanos, que sean nutritivos, que cómo protegemos los medios de vida de las poblaciones que dependen de ellos, es decir, que sean rentables para que realmente valga la pena, y por supuesto cambiar la forma de producción para crear que estos sistemas alimentarios sean mucho más resilientes. Yo creo que hay que trabajar muchísimo ahora en sentar las bases de una introducción masiva de tecnología que pueda llegar hasta el pequeño productor. Yo creo que aquí la academia es un aspecto fundamental, como lo decía la doctora Tania Müller, es importante que la academia se involucre. Nosotros como universidad también estamos muy anuentes, muy disponibles para generar las evidencias, para generar investigación robusta, de extensión que permita crear los insumos para la toma de decisiones bien informadas y la planificación. Yo creo que también es importante rescatar el hecho de que la seguridad alimentaria no requiere un abordaje particular, requiere un abordaje integrado. Si uno ve las áreas y los sectores más vulnerables, ahí coinciden una serie de factores, incluyendo seguridad alimentaria, incluyendo pobreza, incluyendo inequidad y cambio climático. Entonces es un conjunto de elementos que se tienen que abordar de manera precisa. Es necesario crear sistemas de información robustos y detallados que nos permitan saber con precisión quiénes requieren ayuda, dónde están, cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, cuáles son las condiciones de riesgo que estas poblaciones tienen. Y quiero cerrar brevemente diciendo algo, un asunto de planificación. Hoy día tenemos el 42% del territorio de Honduras, del corredor seco corresponde a Honduras. En términos de 10 años, si nosotros seguimos la trayectoria de estrés hídrico del país y de aridez, estaremos hablando que en términos de 10 años las áreas de severas de sequía se habrán duplicado y llegaremos a 9 millones de hectáreas en términos del corredor seco centroamericano. Muchísimas gracias. Gracias.